comunicación, aquí en cabina, desde luego, con Alfonso Zárate, periodista. Él es presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, es una firma de estrategia en materia de comunicación política. Él es periodista, desde luego. Escribe su columna muy leída en el diario El Universal, Los usos del poder, y también comparte sus comentarios con usted y con nosotros aquí en Grupo Fórmula desde hace ya muchísimo tiempo. Bienvenido, y vienes muy a cuento hoy, por cierto. Bienvenido, muchas gracias, Alfonso. Es un gusto estar aquí, Pepe. Hay dos temas. Queríamos hablar del Pacto por la Paz. Estas cartas que está mandando de manera desesperada alguna representación de la sociedad civil, dirigidas a los delincuentes, porque el Estado mexicano, que debiera salvaguardar su trabajo como madres buscadoras de desaparecidos, no cumple, etcétera. Y el presidente que se monta en eso y hoy corrige, por cierto, dice: yo nunca quise decir lo que dije, y dijo otra cosa respecto a lo que dijo, etcétera. Está ese punto, pero por otro lado está este tema que ya comentábamos con Carlos Elizondo hace un rato. ¿Por qué el presidente insiste en que, si bien reconoce violencia inaudita, histórica, en el término de asesinatos dolosos, homicidios dolosos, en lo que va de su sexenio, no acepta su parte de responsabilidad, sino le endosa la culpabilidad a los anteriores? ¿Cómo se llamaría eso? ¿Negación? Sí, desde luego. Yo creo, Pepe, que... Te la puse complicada, pero... No, me parece bien interesante la aproximación. En primer lugar, subrayar que estamos ante un presidente que tiene una extraordinaria capacidad de narrativa. Es decir, es un hombre que ha sabido construir una narrativa que, independientemente de su solidez lógica, es adoptada por la enorme base social que tiene. Y cuando... le faja al pueblo. Sí, pero bueno, hay un dicho popular que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y entonces uno se pregunta por qué, si en un análisis serio de las principales materias que corresponden a un gobierno, los resultados son desfavorables, mantiene un apoyo de más del 60%. ¿Por qué, si en seguridad estamos tan mal, se mantiene ese apoyo? ¿Por qué, si en salud se han cometido tantos errores, la desaparición del Seguro Popular, la creación de un Instituto para el Bienestar, el fracaso de ese instituto, el traslado al Seguro Social, se mantiene ese apoyo? Y yo diría que la explicación va más allá de la sociología política para entrar al campo de la psicología social. Y diría también que hace más de un siglo, tanto un psicólogo francés, Gustave Le Bon, como Sigmund Freud, exploraron este fenómeno que llaman la psicología de las masas. El propio Freud tiene un texto, tiene un libro pequeño que se llama así, La psicología de las masas, y trata de explicar por qué en un momento dado la gente llega a tener una creencia fanatizada en lo que les mencione el líder, cualquier cosa que esto sea. Y yo diría que en el caso mexicano, esa voluntad de anchas franjas de la sociedad de creer lo que le diga el presidente tiene que ver al menos con tres ingredientes. El primero, con la narrativa. Este es un presidente que todos los días remacha un discurso de amor al pueblo. Entonces, el pueblo bueno. Ellos no quieren, pero yo estoy con el pueblo, yo quiero al pueblo. Han fracasado los gobiernos anteriores porque no querían al pueblo, porque no tenían un sentimiento de solidaridad con el pueblo. Y entonces sigue el discurso diciendo el pueblo es bueno y sabio. Son tontos los que dicen que el pueblo es tonto. Y esto es una manera de halagar al pueblo y de sentirse que no había habido un presidente desde Lázaro Cárdenas que tuviera esa empatía, que recorra las calles de los pueblos, de los barrios, de los más apartados, y que lo toquen. ¿Esa conexión no la tuvo Fox? No, desde luego no. Yo creo que esa conexión, porque además, Pepe, hay que recordar una frase del padrecito de Solalinde, en donde Solalinde dice, tiene rasgos de santidad. Y entonces, estás hablando del padre Solalinde. De Solalinde, sí, que de repente ha llegado a este extremo de decir
López Obrador tiene rasgos de santidad. ¿Y eso se traduce en qué? En que la gente, al tocarlo, siente que está tocando a alguien místico, a alguien que está por encima de todos los demás. Ya han llegado al extremo hasta de tocar así su vehículo. Si no lo alcanzan a tocar a él, tocar al vehículo. Entonces es un fenómeno de psicología social que, digo, al menos se expresa en, número uno, esa narrativa que cultiva, que halaga al pueblo. Número dos, decisiones de política reales, como es el incremento de los salarios mínimos y medios, que ha significado algo que rompe con la tradición efectivamente neoliberal, que se decía no hay que incrementarlos más allá de la inflación porque produce inflación. Y él demostró que se podían incrementar sustancialmente sin producir ese fenómeno de inflación. ¿Y las pensiones? Eso es lo más importante, Pepe. Ese es lo más importante. Yo creo que a estos dos ingredientes hay que agregarle los apoyos sociales. Entonces, algunos desestiman los apoyos sociales y dicen, pero la gente se vende por migajas. No son migajas. Cuando nosotros analizamos el caso de un viejo que no tiene pensión, que vive arrimado con algún hijo, con alguna hija, aunque lo reciban con todo el amor, son pobres, son muy pobres, y el viejo representa una carga. Entonces, en el momento en que recibe la pensión, esa pensión que parece ridícula, en las manos de un viejo, ¿qué implica? La posibilidad de comprarse un suéter, la posibilidad de ir al cine, la posibilidad de comprarle un helado a sus nietos, y cambia la vida en ese sector, y son más de 23 millones los beneficiarios de los programas sociales. ¿Son 23 millones de votos? Pueden ser más, Pepe, pueden ser más. ¿Por qué? Porque por una parte los beneficiarios van a tener la voluntad, la gran mayoría, de votar, pero ¿qué ocurre con el hijo? ¿Qué ocurre con la pareja? Que también están siendo beneficiados por ese efecto multiplicador. Exacto, entonces puede ser mucho mayor, de tal manera que, asomándonos al 2024, ¿qué puede decir la oposición que sea más atractivo y más elocuente que: si quieres preservar los apoyos sociales, tienes que votar por Morena? No le dicen obviamente que están en la Constitución, que no son fácilmente removibles, porque desde luego la Constitución se puede remover, pero frente a ese discurso, que además yo creo que fue el discurso del 2018, el 2018, en mi opinión, el triunfo de López Obrador se explica al menos por dos razones: el hartazgo con la corrupción que encabezó Peña Nieto, sí, y la oferta maravillosa de los apoyos a los viejos, a los incapacitados, a los jóvenes, a las madres solteras. Una oferta maravillosa. Así que esos serán elementos que jugarán sin duda en la elección del 2024, Pepe. Pues dejamos pendiente el asunto de la relación, de la búsqueda de los apoyos, pactos, ¿no? los pactos con los delincuentes, que íbamos a tratar el tema, pero ya el tiempo se agota. Pero te agradecemos mucho esta lección. Siempre es muy agradable escucharte. Muchas gracias, y entender. Muy buena narrativa. Excelente. Gracias, el maestro Zárate, Alfonso Zárate, Los usos del poder. Una pausa muy breve. Volvemos enseguida. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.